Mba'éicha peime ko árape ñañe'ẽmíta ñe'ẽnguéra jajoguerohory ha vy'apavẽ rã. En la clase de guaraní de hoy estaremos trabajando con expresiones de cortesía y felicitaciones. Y también estaremos aprendiendo a hacer tarjetitas de felicitación. Estas expresiones de cortesía las vamos a utilizar para expresarnos en forma oral, al hablarlo, al saludar, al tener el trato con nuestros pares, pero también vamos a hacerlo o utilizarlo en la expresión escrita en redacción de tarjetitas. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ahendu ha amoñe'ẽ. Vy'apavẽ nati ko yvoty de arambotýre, le dice él. Felicidades, Nati. Esta flor es por tu cumpleaños. A lo que ella responde, agüille shemena. Gracias, esposo mío. Muy bien. Reikuahangua. Aquí tenemos las expresiones que podemos utilizar y este es un vocabulario súper útil. Tenemos unas expresiones que se utilizan para felicitar, ya sean por el cumpleaños, por las diferentes fechas, con diferentes motivos, en diferentes ocasiones. Tenemos también expresiones para agradecer y dos expresiones que sirven para consolar en caso de que haya una pérdida de un ser querido. Las expresiones que se utilizan para felicitar las voy a leer y el libro no te trae la traducción. Entonces quiero que prestes mucha atención porque yo te voy a ir diciendo lo que significa en castellano. Entonces, cada vez que dudes, puedes ver el video o inclusive yo te aconsejo que en tu vocabulario, si tienes realmente interés de aprender, lo puedas escribir y poner ya entre paréntesis lo que significa. Entonces ya te queda una constancia ahí, porque en tu libro no lo puedes hacer. No tienes espacio y no, como está escrito sobre un fondo negro, no vas a poder completar en tu libro las traducciones. Pero sí, vuelvo a repetir, te animo a que inclusive con ayuda de mami puedas pasar esto como parte de tu ñe'ẽndu, de tu vocabulario, porque después lo vas a usar para hacer redacción. Muy bien, la mayoría, varias expresiones tienen prácticamente la misma idea. Para felicitación, vy'apavẽ ne arambotýre, feliz cumpleaños. Vy'apavẽ ne arambotýre, feliz cumpleaños. Terehupyty vy'apavẽ, que alcances la felicidad. Vy'apavẽ, felicidades o felicitaciones. En este caso, por ejemplo, esto se puede usar inclusive para felicitar en el caso de un logro académico. Significa cuando mi hermanito termina el preescolar, cuando mi hermano mayor termina la universidad, etc. Se puede decir vy'apavẽ. Terevy'aitéke es que seas. Está en singular, terevy'aitéke está en singular y significa que seas muy feliz. Tandepo'aite está en singular y significa que tengas mucha suerte. Tandepo'aite, que tengas mucha suerte o mucha suerte. Ñandejara tanderovasa, esta expresión no está en mi libro, pero yo creo que es lo máximo que le podemos decir, lo mejor que le podemos decir o desear a un pariente, a un miembro de mi familia, a un amigo, a un compañero. Ñandejara tanderovasa, que significa Dios te bendiga. Expresiones que podemos usar para agradecer, agüille, que significa gracias. Agüillevete, muchas gracias. Agüillevete ndebe, muchas gracias a ti. Agüille está en plural y significa gracias a ustedes. Agüillevete ndebe está en singular, gracias a ti. Agüille está en plural, gracias a ustedes.
palabras o expresiones que podemos usar para consolar. Añembuasunendive. Estoy condolido contigo. Sería como que la traducción. ¿Qué significa condoler? Yo estoy sufriendo contigo. Eso significa, por ejemplo, en el caso de la pérdida de un ser querido o si le pasó algo triste, añembuasunendive. Estoy triste contigo, lo siento contigo, siento tu mismo dolor. Eso significa añembuasunendive. Y añembuasuete lo podríamos traducir como lo siento tanto. Muy bien. Ahora tenemos ya el primer ejercicio para completar. Añepu amongeta jajae. Pienso y digo con cuál de esas expresiones que acabamos de analizar, cuál yo podría poner en cada ocasión. En el primero, hi aramboture, su cumpleaños, por su cumpleaños. Tenemos un niño que está festejando su cumpleaños y mi libro me deja un espacio para que yo ponga una de las expresiones. ¿Cuál de las expresiones voy a usar? Me fijo en las anteriores que estuvimos analizando hace un ratito. Omendávape, a una pareja de recién casados o que acaban de casarse. ¿Qué le podría decir? ¿Qué expresión? ¿Cuál de ellas? Esripajare, a un niño que terminó el colegio, en este caso, muestra, podría ser un niño que terminó el preescolar, una etapa. ¿Qué le podría decir? Por finalizar el grado. Voy a buscar en el endu que acabo de analizar, en el vocabulario que acabo de analizar, la mejor expresión y lo pongo ahí, solamente una frase. Bueno, ahora vamos a poner o aplicar, vamos a poner en práctica esto que hemos aprendido y vamos a ir más allá. Aprendimos cómo podemos saludar, agradecer, cómo podemos decir expresiones de cortesía hablando. Qué lindo sería que lo pueda realmente poner en práctica y utilizar dentro de mi familia, con mis amigos. Cuatia ataí, son tarjetitas. Con estas tarjetitas nosotros vamos a estar haciendo redacción y vamos a aplicar esas mismas expresiones que nosotros acabamos de aprender. En primer lugar, vamos a ver un modelo de tarjetita. Amoñe, leo. V apave, hapu aguapugui, tajenuje, penderecobe. Felicidades y que tu vida esté llena de paz. Firma Pilo y pone la fecha Paraguay. Ahí no dice Paraguay, ahí dice Asunción. Paraguay, pa, Yasuteí, 2013P. Mejor no te digo el número de 2013 en guaraní porque lo vamos a aprender dentro de poco. Paraguay 10 o pa, Yasuteí, 2013P. Muy bien, ahí Yasuteí tiene un pequeño error ortográfico. Yasuteí debe llevar acento nasal. Muy bien, pero esto nos sirve para que nosotros podamos tener como modelo cómo va a ir la estructura de esta tarjetita. Reikua hanwa, kuatiata y jae marandumbuku oguerajaba y pupe maitei vu apave pepino tera aguye. La tarjetita es un mensaje, un escrito, una forma de saludar que lleva dentro un saludo, puede ser una felicitación, una invitación o un agradecimiento. Maitei saludo, apame significa felicitación, pepino invitación, tena significa o y aguille significa agradecimiento o gracias. Cuatia ata ime oye jaibaera. Dentro de la tarjetita deben estar estas partes. Mavape ojo. ¿A quién se refiere o a quién está dedicada esta tarjetita? Entonces ahí voy a poner un nombre.
O por ejemplo, puedo decir mamá, Jesús. Oye, Esteban Bukumi, un mensaje cortito. Teraguapu, que es mi firma o mi nombre, yo, quien estoy mandando la tarjeta, y Arangué, la fecha, que la puedo poner inclusive de la forma cortita que nosotros solemos poner. Bien, ahora sí, ya estamos listos para comenzar nuestra redacción. Esta ya me trae, el primer ejercicio ya me trae la estructura hecha y solamente le debo poner el mensaje. Está dedicada a Lucy, fíjense cómo se escribe Lucy en guaraní, y lo firma Miguel. Y lo dice Paraguay, po, o sea 5, y yo le puedo agregar el mes, y el año. Me puedo fijar en el modelo anterior y lo pongo exactamente igual hasta que la profe me enseñe bien los meses y los números. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esto? Dice Lucy y luego yo le voy a agregar un texto de felicitación. Voy a utilizar los mismos que estuve trabajando antes y puedo seguir esta estructura. Por ejemplo, este dice, ojo, no voy a copiar el modelo. Voy a tratar de fijarme en el modelo. Fíjate vos en este modelo que me dio. Primero está el nombre a quien referirse. En este caso es Natija José. Parece ser que es una pareja que se casó. Nati y José. Y a ellos se les felicita y les dicen que su vida esté llena de paz. Y entonces después, ese es el mensaje. El mensaje inclusive podría ser más corto. Luego Pilo es la firma y tengo la fecha. Esta misma estructura vas a seguir para completar el ejercicio que te acaba de proponer. En este ejercicio pondrás más o menos esta estructura, pero no copies igualito. Entonces, profe, si no puedo copiar igualito, ¿de dónde voy a sacar el texto? Yo no sé hablar guaraní. Por eso estamos estudiando esto para que aprendas y puedas saber. Aquí tenés las expresiones de felicitación que podrías usar para felicitar. Si pones Apamén de Aramboture, significa que Lucy está de cumpleaños. Si le pongo Terejuputu Apamén, le estoy diciendo que alcance felicidad. Puede ser cualquier otro motivo. Terejuputu Apamén tiene un motivo más general, no especifica. Pues le puedo poner Terebu Aite, que tan de po Aite, etc. Puedo poner cualquiera o inclusive puedo poner 2 de estas felicitaciones y al final le completo con la fecha. Este ejercicio ya me pide un poco más, pero es súper fácil también. Me dice aquí que yo le ponga el encabezado, dice su arare, eso significa por el día de mamá, o sea, por el día de las madres. En el encabezado podría poner shesu, o significa mamita, mi mamá. Shesu pona, que significa mamita linda. Le dedico unas palabras que puedo sacar del vocabulario que acabo de aprender. No olvido poner mi firma y abajo pongo la fecha. Puedo poner 15. Si voy a decir mayo, mayo es el mes 5, entonces es yasupo. El mes mayo es yasupo y también pongo el año si lo puedo poner exactamente como está ahí. O puedo poner 2020P, ¿ok? Tengo un ejercicio más que dice también redactar una tarjetita Boejara Arare, que es por el Día del Maestro. Es la misma estructura que En la primera parte voy a poner la dedicatoria, el encabezado. Puedo poner Boejara, 2 puntos.
profesora, o puedo poner Shembo Ejara. 2 puntos. Le pongo el mensaje que acabo de aprender, puedo poner uno o dos, una de esas dos, esos mensajes. Otra expresión que es una expresión de cortesía, que no es específicamente para felicitar, es Rojalhu, que significa te quiero. También podría terminar la tarjetita a mamá, a la profesora, a mi amigo, a mi amiga, con esa frase Rojalhu. Y no me olvido de poner mi nombre y la fecha. Ney, ñamba apoque coanga. Con todas estas explicaciones y con todos estos ejemplos, yo estoy segura que estamos listos para terminar con la redacción. Vamos a hacer hermoso trabajo. Lo único que tengo que hacer es aplicar aquellas expresiones que acabamos de aprender. Ñamba apoque.